necesitamos apoyo de dos maneras. La primera, a través del cambio de mentalidad. O sea, nos pueden ayudar entendiendo la discapacidad, vuelvo y reitero porque es muy importante, entendiendo la discapacidad como una diferencia, reconociendo las capacidades de las personas y ayudándonos a promover y a divulgar este mensaje, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de los medios, sobre todo sin lástima, sin pesar, no es un favor, es entender la discapacidad desde las capacidades de las personas y ayudarnos a difundir. Yo creo que es una de las partes más importantes. Yo creo que la comunicación es vital en esto y eso sería uno de mis pedidos especiales, que nos ayuden a difundir las capacidades de las personas por encima de sus diferencias. Sus diferencias. Bueno, Bernie, pues de verdad es un gusto tenerte aquí en quienique.com. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por hablarnos y contarnos sobre algo tan importante como lo es, digamos, el tema de la accesibilidad para todos los colombianos. Mi nombre es Bernie Bluman, yo soy director de una firma de asesoría y consultoría que se llama Colombia Accesible. Soy una persona con discapacidad, uso silla de ruedas hace poco más de 20 años y hace 17 años empecé a trabajar en todos estos temas de discapacidad, inclusión, accesibilidad, acompañando en especial empresas y entidades para que generen esos cambios, no solamente al interior de las empresas, sino también en las ciudades y en nuestro país para que sea mucho más amigable y lo podamos disfrutar todos. En ese sentido, Bernie, me gustaría preguntarte cuáles han sido esos principales, cuáles han sido esos retos, desafíos que enfrenta pues Colombia en términos de accesibilidad para personas con discapacidad y cómo aborda, digamos, esto Colombia accesible. Primero, pues enfocar un poquito el tema de la discapacidad, ¿cierto? La discapacidad, pues es muy amplia, hay diversos tipos de discapacidad. En Colombia están reconocidos 7 tipos de discapacidad y cada uno de esos tipos, pues tiene una cantidad, un espectro, pues muy grande de diferencia en los tipos de discapacidad, en qué tan profunda las posibilidades que tiene las personas de hacer las cosas y las herramientas que necesitan. En términos de accesibilidad, pues las personas con discapacidad, pues primero somos aproximadamente el 15% de la población. Eso es una cantidad muy grande de personas. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos unas cifras muy ajustadas a lo que son las personas con discapacidad. No hay datos específicos, los censos no han quedado bien hechos, hay un subregistro muy grande, pero pues se habla en el mundo y a partir pues de datos de la Organización Mundial de la Salud de que somos aproximadamente el 15% de la población y entendiendo la discapacidad desde la diferencia y no desde la desventaja. La discapacidad se ha visto siempre como si fuera una persona tiene discapacidad, entonces es una persona que tiene desventaja frente al resto. Realmente la discapacidad es una diferencia en la forma en la que algunas personas nos relacionamos con el entorno. Solamente es una desventaja si el entorno no te entrega las herramientas. Ya, para ponerlo en términos más claros, pues yo soy usuario de silla de ruedas. Yo no tengo una desventaja frente a otras personas si a mí no me ponen 4 escaleras al frente, por ejemplo, o si no me ponen el timbre muy alto, ¿cierto? Si no me lo ponen, perdón, a la altura. Entonces, realmente la discapacidad termina siendo una diferencia y no una desventaja en la medida en que tengamos un entorno accesible que le entregue las herramientas a todas las personas, ¿cierto? No es hacer un entorno para personas con discapacidad, es hacer que nuestros entornos nos sirvan a la mayor cantidad de personas y eso finalmente termina siendo la accesibilidad. En esos términos, Colombia está mal, está muy mal. Realmente nosotros no tenemos mucha accesibilidad, no somos un país reconocido como accesible, no lo reconocemos nosotros los mismos ciudadanos y por supuesto por fuera no nos ven como accesibles. Nos falta muchísimo en cualquier cantidad de cosas, pues cada discapacidad necesita unas herramientas distintas, pero la verdad es que nosotros en Colombia pues no solamente no tenemos accesibilidad, sino que no reconocemos la importancia de tenerla y tal vez eso es lo que nos ha demorado más como país. Las personas con discapacidad somos un mercado muy grande, somos un mercado muy grande reconocido en muchos países. O sea, no solamente es lo que consumimos nosotros o lo que podemos producir nosotros, sino que también tenemos gente detrás. Entonces, si un país reconoce a las personas con discapacidad y a su grupo o a sus grupos como posibles consumidores, usuarios, beneficiarios, pues entonces va a ser más fácil ser accesible, porque estamos en este momento en Colombia estamos perdiendo un mercado gigante de personas con discapacidad que podrían estar produciendo,
utilizando, usando, consumiendo, incluso turistas. Entonces, realmente estamos mal, estamos muy mal, estamos muy lejos. Se han hecho en algunas ciudades, unas más que otras, han hecho un poco más de esfuerzos, pero sí estamos pues todavía muy lejos de ser un país que podamos disfrutar todos. Desde Colombia Accesible, pues pues el trabajo ha variado en los años, digamos. Inicialmente hace 17 años no se hablaba ni siquiera de accesibilidad, nadie sabía qué era esa palabra. Entonces empezar a trabajar en esto y tocar puertas era bien difícil, la gente no creía, no confiaba, no entendía. Entonces inicialmente lo que hacíamos era decirle, venga, yo le hago un diagnóstico a ver qué tan accesible es su entorno y de acuerdo con eso pues usted va tomando acciones. Después pues fue modificándose y ya no era solamente con empresas o con edificaciones, sino en municipios enteros, ciudades enteras, convencerlos de la importancia, acompañarlos en ese cambio. Y pues nosotros trabajamos con esa finalidad de acompañar en convertir en accesibles los entornos físicos, cambiar las filosofías. Eso para nosotros es muy importante, entender la discapacidad, como decía ahorita, no desde el pesar, sino desde el mercado, no desde la lástima, sino desde el reconocimiento de capacidades. Y en eso pues hemos sido muy enfáticos y hemos enfocado mucho nuestro trabajo en la transferencia de información, de conocimiento, a través de talleres, a través de conferencias, a través de acompañamientos, de creaciones de programas que ayuden a que sea mucho más accesible y mucho más incluyente en nuestro país. Ya lo mencionabas tú, ¿cómo se hace esa evaluación del impacto de sus programas de formación, de cuando los consultan a ustedes, de cuando ustedes hacen esas capacitaciones a entidades tanto públicas como privadas? Pues dependiendo de lo que hagamos, pues digamos que la fácil es en términos de infraestructura física, ¿cierto? Cuando se ven los cambios. Solamente cuando se hacen reformas, que finalmente pues las reformas terminan siendo un poco más costosas, sino cuando se hace la accesibilidad desde el principio, desde el inicio, desde la planeación. Entonces, cuando la entidad se da cuenta, por ejemplo, que cuesta lo mismo hacer una edificación accesible que hacerla no accesible, pero que cuando la hace accesible tiene un 15% más de mercado y es muy fácil de medir, pues es muy fácil ver cómo a un sitio no iban personas con discapacidad y una vez se invierte en accesibilidad, empiezan a llegar, y no solamente las personas con discapacidad, porque la accesibilidad tiene algo muy bacano y es que somos muchos los beneficiarios de la accesibilidad, no solamente las personas con discapacidad. Entonces empiezas a ver que llegan más padres y madres con coches, empiezas a ver que llegan más adultos mayores, llegan más niños, llegan más personas con discapacidad, y eso es muy medible, digamos, en términos de crecimiento del mercado y de atracción de clientes. Además, pues de ver la infraestructura física, de ver los cambios físicos, pues de un lugar donde no se podía acceder a un lugar donde ya se puede. En términos de las capacitaciones, pues es medible en los cambios de filosofía, en cómo las personas empiezan a cambiar su visión de la discapacidad y, por ejemplo, pues nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy grande en términos de inclusión laboral y ver cómo las empresas pues ya empiezan no solamente a contratar personas con discapacidad, sino a ver los resultados de contratar personas y talentos increíbles que les ayudan a crecer su empresa. O sea, no es contratar a las personas porque tienen discapacidad, sino abrir la filosofía de las empresas para que se pueda presentar cualquier persona con o sin discapacidad y el mejor talento sea el que se quede con el puesto. Entonces es muy bonito verlo cómo eso va cambiando, cómo ya las empresas se van abriendo, cómo se va volviendo más heterogéneo los equipos y definitivamente cómo eso va redundando en la productividad de las empresas. Tocas un tema muy importante y ahí me gustaría preguntarte qué estrategias están implementando precisamente para dar ese paso hacia la sensibilización de la ciudadanía y de las empresas sobre no solo la importancia de la accesibilidad, sino también de todos los aportes y, digamos, beneficios. Yo creo que pues somos muchos los que estamos ya empujando, ya hay muchas pues entidades, incluso las mismas entidades en su interior van cambiando y van trabajando y van creando todas estas estrategias que permiten que se vea diferente la discapacidad. Se ha hecho trabajo, pues yo creo que ha sido muy titánico. O sea, realmente es que necesitaríamos mucho más apoyo de la sociedad para ayudarnos a cambiar la visión y a entender este tema del mercado. Hay campañas, se han hecho campañas muy grandes, digamos que
Yo creo que una de las cosas que más impacto ha tenido es que la empresa privada se ha dado cuenta del buen resultado y ha ayudado mucho a generar ese cambio. Entonces ya son muchas más las empresas que empiezan a trabajar por el tema de inclusión, sobre todo pues en el tema de discapacidad, porque inclusión pues ha cambiado, digamos, el concepto y ya la sombrilla es mucho más grande de otras poblaciones. Pero en términos de discapacidad hay muchas empresas que le han apostado y se han dado cuenta de la importancia y han ayudado a generar esa visión de que es importante el cambio. En Colombia, como decía, pues todavía no lo tenemos muy claro, pero hay otros países donde se muestra mucho el mercado, o sea, se muestra mucho la accesibilidad y la inclusión desde el mercado. Y lo muestran como, mire, esto me trajo crecimiento, esto me ayudó a ser más grande, pues es que cómo no va a ser mejor, por ejemplo, para una ciudad o para un país que el 90% de las personas en capacidad de producir y de aportar lo estén haciendo, a que solamente lo esté haciendo el 75 o el 70%, y el resto están encerrados en sus casas llenos de capacidades, ¿cierto? O sea, entre más empujemos, entre más personas seamos las que estamos empujando, pues va a ser mucho más fácil el crecimiento. Entonces yo creo que todo esto ha venido calando, las redes sociales han ayudado mucho también en términos de generar ese cambio de mentalidad y por supuesto pues los medios de comunicación. Bernie, ¿cómo colaboran ustedes con entidades gubernamentales precisamente para apoyarlos a estructurar esas políticas públicas de accesibilidad e inclusión? Como te decía, pues por supuesto, y afortunadamente no somos los únicos, porque pues no habría forma de hacer tantas cosas que hay que hacer con una sola entidad. En el caso de nosotros, pues acompañamos dependiendo de los programas, sobre todo pues tratando de buscar en dónde hay más impacto, porque hay mucho que se podría hacer, pero dónde podríamos tener más impacto, cuáles son esos programas importantes en los que hay que trabajar. En este momento, por ejemplo, yo estoy en proceso para trabajar con la administración de Medellín, acompañando en unos programas muy específicos que permitan tanto accesibilidad como acceso a temas tan importantes como es la vivienda accesible, la posibilidad de que las personas en su hogar puedan tener la suficiente accesibilidad que les dé autonomía. Hemos tratado de buscar en dónde estamos mejor, dónde podemos aportar más, dónde podemos generar ese crecimiento. Y pues hay muchas más entidades trabajando, por supuesto, en temas de accesibilidad, de inclusión. Y como te digo, pues en algunas administraciones en específico lo hacen incluso al interior de la administración porque ya se ha venido generando ese cambio. Pero la parte más importante es que no se concentren en que están haciendo un favor, en el pesar, en la lástima, sino en el reconocimiento de las capacidades. O sea, en entender la discapacidad como una diferencia. Personas con un montón de capacidades como las tenemos todos, que necesitamos unas herramientas como las necesitamos todos para poder desempeñarnos y mostrar de lo que somos capaces. Entonces hay que cambiar esa mentalidad de discapacidad y en la medida en la que la entendamos como diferencia y no como desventaja, pues va a ser mucho más fácil dar el paso. En el caso de la organización, pues por supuesto, buscándonos, estamos abiertos todo el tiempo a trabajar, a acompañar. Tenemos pues un portafolio muy grande de intervenciones, de capacitaciones, de talleres, de conferencias y de acompañamiento y asesoría en todos los procesos que nos lleven a la accesibilidad y a la inclusión. Te agradezco muchísimo, Bernie, por acompañarnos en este espacio, por contarnos todo esto. De verdad que para nosotros es un gusto tenerte en los micrófonos de Quién y Qué, por supuesto consultarte en el futuro cualquier tema relacionado. Vale, Ana, a ustedes muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por difundir este mensaje tan importante.